Primero agradecimientos por tres. Primero a Malva, obviamente, por invitarnos a participar de este proyecto, un proyecto muy interesante, muy lindo. Agradecimiento dos, nuevamente a Malva por darnos el espacio para contarle un poco lo que nosotros hicimos. Y el agradecimiento número tres, y no menor, al resto del grupo, por todo lo que tuvimos la suerte de aprender. Eso se va a notar en nuestra presentación. Van a ver que nos repetimos en muchas cosas que los que nos precedieron presentaron, creo que de mejor manera. Marcos y yo les vamos a estar contando un poco sobre ese estudio material que ya había planteado Marita hacia el comienzo, ¿sí? La idea de esto era aportar algo, poder ayudar un poco a entender la obra, ¿sí? Tanto desde el punto de vista de los materiales como de la técnica. Le hace qué pigmentos y qué aglutinante, algo que ya se ha estado discutiendo bastante, se había usado para la confección y sobre todo cómo habían sido empleados estos materiales, ¿no? En definitiva, tratar de aportar sobre, como dice el objetivo, sobre la técnica pictórica, ¿no? La técnica pictórica entonces como un resultado de toda esta combinación de materiales y de la forma de aplicarlos. En cuanto al abordaje, obviamente primero comenzamos con una etapa no invasiva, le hace síntoma de muestras, que es lo que se hizo con fluorescencia de rayos X. Algo estuvo mostrando muy bien Florencia antes. Entonces con eso hicimos un escaneo de la obra para pasar luego a una etapa microinvasiva. En esa etapa se toman muestras muy pequeñas, ya vamos a ver, y esas muestras se dividieron en dos. Una parte fue consumida, se usó de manera destructiva para tratar de elucidar el aglutinante, y el resto, la mitad de esa muestra pequeñita, se incluyó y se aplicó el resto de las técnicas que ustedes ven ahí, que serían primero el estudio estratigráfico y luego por microscopía de barrido electrónico y por espectroscopía de Raman para tratar de aportar sobre los pigmentos. Entonces, aquí renuevo el agradecimiento al grupo porque en este paso entre el no invasivo y el microinvasivo hay que tomar la decisión de dónde se van a extraer las muestras, ¿sí? Y eso estuvo supeditado a la discusión hacia el interior del grupo y las preguntas que iban surgiendo. Entonces, ya Florencia estuvo mostrando, tendría que haber incluido yo ese slide que puso ella, pero por suerte ella lo mostró, así que no hace falta. Fluorescencia rayos X lo que hace es irradia en una zona con un fotón de rayos X, en el caso no importa mucho, excita los electrones de un átomo, algunos electrones se pierden, otros caen, y ese átomo nos da una señal que es particular de ese átomo, ¿sí? Entonces nos permite discernirlo desde el punto de vista químico. Entonces, con eso en mente, lo que tenemos que tener en cuenta es que la información que esta técnica nos da es a nivel elemental. Porque es un átomo y no es el pigmento en sí, sino que es uno de los átomos de ese pigmento. Entonces, con esos datos uno tiene que ir reconstruyendo un rompecabezas. A modo de ejemplo, vemos un espectro típico de esta técnica realizado sobre una zona de un elemento figurativo blanco. Los elementos que se leen son zinc, plomo y bario, ¿sí? Entonces las posibles explicaciones para un espectro de ese tipo serían un blanco de zinc, un blanco de plomo, ¿sí? El bario también es blanco, pero no lo consideramos como un pigmento, sino porque lo más probable es que esté presente como una carga, ¿sí? Esto no es un hecho menor porque tiene que ver con la calidad de la pintura y por ende con el costo.
algo que se estuvo discutiendo ya en las presentaciones pasadas, ¿sí? Una pintura, mientras mayor carga tenga, más barata va a ser, ¿sí? Entonces el bario normalmente se usaba como carga. Con el blanco funciona todo muy bien. El problema se complica cuando se empiezan a estudiar otros colores. Este es un espectro típico de un color rojo, ¿sí? Los elementos que se encuentran que podrían llegar a explicar el color serían el azufre, el plomo, el mercurio y el hierro, ¿sí? Entonces, azufre y mercurio darían vermellón, el rojo podría ser un rojo minio, ¿sí? El plomo, perdón, un rojo de minio, y el hierro podría estar explicando el color como un pigmento hematita, común hematita, ¿sí? Sumado a esto, hay que considerar la posibilidad de la presencia de un pigmento orgánico, ¿sí? Esta técnica no puede leer compuestos orgánicos, ¿sí? Entonces nos brinda información sobre la composición inorgánica de los pigmentos. Con esto en mente empezamos ahora sí a meternos ya en la obra. Lo primero que hicimos fue estudiarla por el reverso. Se disparó en varios lugares, se hicieron muchas mediciones del reverso con la intención de dilucidar cuál había sido la base de preparación. Acá vemos uno de los primeros espectros donde la base era blanca. Lo que podría llegar a explicar esa base de preparación era el zinc y, si se fijan, aparece muy chiquito titanio también, ¿sí? El titanio es blanco, pero bueno, eso el porcentaje es menor, es probablemente una contaminación y no está formando parte, al menos, de la obra en donde se disparó. Esto se repitió para tener una estadística un poco mayor en varias zonas, y siempre lo que fuimos encontrando fue blanco de zinc, ¿sí? Cuando prepara la tela, ¿sí? La tela, como bien decía en la presentación anterior, arpillera, trama relativamente abierta, gran cantidad de la base pasa hacia el fondo y ahí es donde podemos nosotros medir. Entonces, resumiendo, toda la tela estaba preparada con blanco de zinc. Yo había incluido este slide para explicar cómo vamos a leer los resultados de la base, de la capa pictórica, ¿sí? O sea, esto medimos para saber la base de preparación desde el reverso de la obra, ¿sí? Ahora vamos a medir desde el otro lado para estudiar la capa pictórica. Entonces había puesto esto para que tuviéramos en cuenta que siempre que estemos midiendo del otro lado, esta es una estratigrafía de la obra, ¿sí? Que siempre que estemos midiendo, parte de esta técnica integra los resultados de lo que está abajo, ¿sí? Y esto es lo que me refería, que mejor hubiera sido poner la diapositiva que puso Florencia, ¿sí? Y ahí se veía cómo en fluorescencia rayos X penetra, entonces los resultados integran. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando estemos leyendo sobre la capa pictórica, vamos a tener como resultado zinc en la mayoría de los espectros, ¿sí? Pero en realidad no necesariamente está viniendo de la capa pictórica, sino que puede estar viniendo de la base de preparación. Y eso es lo que podemos ver en la gran mayoría de los espectros que tomamos de la capa pictórica. Aún así, ¿sí? Se pueden ver muchos de los elementos, y con esos elementos se comienza a hipotetizar sobre cuáles pueden ser los posibles pigmentos. Para el caso de los blancos, lo que teníamos era plomo, zinc, titanio, calcio y bario. Nuevamente, calcio y bario no los consideramos porque lo más probable es que estén presentes como carga, ¿sí? Entonces eso nos dejaría como resultado blanco de zinc, blanco de plomo y blanco de titanio. En el caso de los rojos, lo que habíamos encontrado en los lugares que analizamos era la presencia de hierro y de plomo, ¿sí? Descartábamos la posibilidad de un minio, ¿sí? Porque por la tonalidad se notaba que no era. Podría ser un rojo de hierro, ¿sí? O alguno orgánico, pero los rojos no venían resultando fáciles de discernir.
En cuanto a los azules, leíamos la presencia de hierro, entonces hipotetizamos la presencia de un azul de Prusia, aún así tampoco era concluyente. Sí era más fácil en el caso de los verdes porque habíamos encontrado cromo, entonces podríamos aventurar que se trataría de un verde de cromo. Lo mismo que para el caso de los amarillos, ¿no? Finalmente, los negros, al no leer nada, ¿sí? El carbón es transparente para esto, ¿sí? Asumíamos que podría tratarse de un negro de carbón, ¿sí? Eso en cuanto a la paleta en general de la obra. Ahora, dos ejemplos puntuales de algunas zonas del cuadro. Estos dos espectros están tomados de la camisa del personaje que sale en el slide. De un lado lo que vemos es blanco de zinc, ¿sí? Con algo de bario, mientras que del otro lado lo que vemos es blanco de zinc, pero también con un cierto porcentaje de plomo. Ya cuando habíamos estado viendo la obra por primera vez, Alejandro nos había adelantado que, y algo que también Igor trajo a colación en las discusiones, en las preguntas recién, que era el tratamiento eso que él hace con el blanco por las luces, ¿sí? Entonces, por probabilidad de que fueran hechas en distintos momentos y con distintos materiales. Algo similar sucede en la cartela, ¿no? Esto que ya había adelantado Valeria, ¿no? Zonas bastante intervenidas. Acá lo que podíamos ver que había titanio, había plomo y había zinc, ¿sí? Se midió en muchos lugares de la cartela y lo mismo se repite, ¿sí? Entonces, en una porción relativamente reducida de la obra hay uso de 3 tipos de pigmento blanco, ¿sí? No solo eso, sino que en distintos lugares las proporciones además son distintas, ¿no? Hablando quizá de técnica, de distintos momentos, ¿no? Y esto se condice, bueno, como ya dijeron tanto Florencia como Valeria, de zonas bastante intervenidas. Una vez que escaneamos toda la obra, una vez que discutimos con el grupo, se procedió a la toma de muestras. Eso se realizó por parte del equipo de conservación de Malva, ¿sí? Las muestras que se toman son muy pequeñas, aproximadamente 1 milímetro cuadrado de superficie. Eso se divide, ¿sí? A su vez se corta la mitad. Una parte se usa para contramuestra o para los estudios, en este caso de aglutinante, y el resto se incluye en una pastilla como la que ven ahí, ¿sí? Y se pule para exponer la sección estratigráfica. Esta es la estratigrafía número 2, la muestra número 2, que está tomada de la zona de la construcción, y lo que podemos ver es un primer estrato blanco que se corresponde a la base de preparación. Sobre esto hay un estrato rojo de dimensiones importantes que no sabemos bien a qué corresponde. Luego hay 2 estratos muy delgados, ¿sí? No sé si se alcanza a ver en la pintura, pero entre el rojo y el cielo hay 2 estratos que posiblemente se correspondan a la casa y a la sombra, ¿sí? Entonces esto tiene que ver con algo que dijo Valeria, que es la forma en que él va componiendo, ¿sí? Sobre el lienzo, ¿sí? No hace reservas, sino que va superponiendo estratos. Y no solo va superponiendo estratos, sino que a su vez va mezclando mucho sobre el estrato en sí, ¿sí? Y esto es una muestra del cielo sobre la otra casa, ¿sí? Esta muestra no llegó hasta el fondo, falta la base de preparación, o sea que lo que estamos viendo aquí es solo capa pictórica, ¿sí? Entonces está el tratamiento de la casa, el tratamiento de la sombra, el cielo, pero aún por debajo hay otros estratos que se corresponden a elementos figurativos que no podemos explicar, ¿sí? Entonces estas son
la comparación de los dos extremos, los dos edificios y cómo fue modificando toda la zona para conseguir como bien mostraban también en la presentación anterior, son zonas que han sido trabajadas mucho a lo largo de la historia de la obra. Esta otra muestra se corresponde a la cartela y esta es bastante interesante por dos motivos. Uno, por este trabajo de construcción del elemento figurativo y otra es por la presencia de esas partículas de carbón sueltas. Lo que ven abajo, ¿sí? Es una muestra de chacareros, algo de lo que estuvo mostrando Damasia, ¿sí? Y es para comparación. Nosotros cuando estudiamos chacareros atribuíamos todas esas partículas de carbón al trabajo del bosquejo de la obra, ¿sí? Entonces, en algunas de las muestras de las estratigrafías de manifestación también se observa lo mismo, ¿no? Y finalmente esta muestra que se corresponde al verde, ¿sí? Al verde de la boina del personaje, lo que están viendo ahí nuevamente es solo la capa pictórica, falta abajo toda la base de preparación y pueden ver la complejidad en la construcción del elemento figurativo, ¿sí? Hay dos estratos, uno rojo y uno claro, ¿sí? Sobre eso vienen dos estratos negros con uno intermedio, sobre eso recién viene el verde y el amarillo del tratamiento del color, ¿no? Pero a su vez hacia el interior mismo de los estratos hay mucho trabajo, ¿sí? Para lograr el tono que él desea está mezclando mucho, ¿sí? Eso es muy probable que eso no se consiga de un pomo, o de una lata, ya vamos a discutir eso, sino que eso lo logra él mezclando en la paleta. Bueno, ahora voy a continuar yo un poco. Me gustaría, antes de seguir con este tema, contrastar un poco de lo que estuvo hablando Fernando, que es los estudios no invasivos y no destructivos, y contrastar con la cantidad de ensayos que se pueden hacer entre lo no invasivo y lo invasivo, digamos. Una de las imágenes donde Fernando estuvo mostrando cuántos espectros se pudieron tomar de las distintas partes del cuadro en una obra de este tamaño, pudieron ver números cercanos a 50, mientras que ahora las muestras que se tomaron sobre la capa pictórica no exceden las 6 o 7, ¿no? Eran desprendimientos algunos, alrededor de 6 muestras. Entonces, la importancia de realizar análisis no invasivos es que nosotros podemos hacer un screening, por más que la información no sea tan precisa como en el caso que vamos a ver ahora, que vamos a poder ser mucho más exhaustivos, nos permite hacer un screening mucho más general y después ir abordando de forma microinvasiva ahora problemas particulares, ¿sí? Entonces la etapa de muestreo se hace como mucho más precisa y se ahorra toma de muestra, por más que nosotros queramos tomar muchas más muestras. Entonces, los análisis que vamos a ver ahora van a estar enfocados al análisis de las secciones transversales que estuvo comentando Fernando. Nosotros vamos a venir ahora con algunas técnicas que van a ser microscopía electrónica, microscopía Raman, y vamos a analizar estas secciones transversales químicamente estrato por estrato. Por un lado vamos a ver los elementos químicos, algo parecido a lo que se veía con fluorescencia de rayos X, pero estrato por estrato. Y por el otro vamos a ver ahora con una técnica molecular, es decir, que nos va a dar información sobre las moléculas e ir analizando los distintos estratos o colores o zonas de interés dentro de las secciones transversales. De esta forma empezamos a cruzar información tanto de los análisis no invasivos como los análisis elementales por microscopía electrónica y los que vamos a ver por espectroscopía Raman también. Entonces, un pequeño pantallazo de qué es la microscopía electrónica y qué información nos puede dar es nosotros con microscopía óptica, cuando sacamos fotos con el microscopio, irradiamos la muestra con luz visible. Esa luz visible nos da un límite de resolución que es la longitud de onda de la luz, ¿sí? Entonces, para poder tener mayor resolución, lo que hacemos es, en vez de irradiar con luz, irradiamos con electrones.
¿sí? Estos electrones se aceleran y colisionan con la muestra y eso es lo que termina construyendo la imagen que están viendo acá. Fíjense que ya no hay color porque no estamos usando rango visible para irradiar y un equipamiento que se puede acoplar al microscopio electrónico es el EDS, ¿sí? Que lo que nos permite es ver cuando nosotros irradiamos con electrones vamos a tener una fluorescencia de electrones, ¿sí? Que van a estar también en el rango de los rayos X, que nos van a permitir obtener información muy parecida a la de fluorescencia de rayos X, de menor energía, que nos va a permitir caracterizar también los elementos sobre esta imagen, ¿sí? La tabla que ven abajo es un reporte semi-cuantitativo, es decir, nos va a dar más o menos la composición elemental, cuando digo más o menos es con cierto error, por eso digo semi-cuantitativo, de los elementos que se detectan de la imagen. Entonces, como ejemplo, vemos la primera sección transversal y van a ver, por un lado, cuadraditos chiquitos, que lo que hacen es señalar puntos donde nosotros queremos tomar un espectro, es decir, ver la información de los elementos químicos que están en esos estratos. En este caso nos paramos en el estrato rojo y el otro en el estrato blanco, y el cuadrado grande que se ve en rojo es la posibilidad de hacer un mapeo. Lo que hacemos es, primero, investigar de forma puntual qué elementos componen a la muestra, y después lo que hacemos es decirle al microscopio electrónico, al software, que en cada píxel de la imagen, ¿sí?, nos diga la intensidad de cada elemento. Entonces lo que vamos a ver es muchas imágenes, a continuación muchas imágenes de la misma foto, ¿sí?, graficando la disposición espacial de cada uno de los elementos, ¿sí? Ahora lo vamos a ver con algún ejemplo. Entonces, si nos enfocamos en la primera muestra, vamos a ver que, me parece que voy a levantar porque si no me voy a... podemos ver la capa... Sí, no, está bien, ahora lo... podemos ver una distribución de zinc en la parte inferior de la muestra, ¿sí?, que condice con la base de preparación. Y a su vez podemos ver que hay concentraciones de bario y azufre, que están relacionadas, como dijo Fernando, con el sulfato de bario, como carga de esta pintura blanca. A su vez podemos ver incrustaciones de silicio, de aluminio y de magnesio en distintas partes de la capa pictórica. Y a su vez podemos también ver que estas concentraciones de bario y en menor intensidad concentraciones de zinc se condicen con esta capa roja, que no nos está dando información sobre qué pigmento podría describir este color rojo, ¿sí? Si pasamos a la siguiente muestra, voy a correr esta silla porque me voy a tropezar seguramente en 5 minutos. De vuelta tomamos 2 espectros puntuales y generamos un mapeo, y cuando nos volcamos al mapeo podemos encontrar, por un lado, una distribución de zinc que está en todas las capas que están subyacentes a la capa pictórica, es decir, que se mezcla el zinc. Lo mismo podemos encontrar para el bario, ¿sí?, y el azufre en esta zona. Podemos encontrar que se están combinando el blanco de zinc con en los distintos estratos, y también encontramos, no sé si da la resolución de la filmina, pero encontramos también indistintamente hierro. Entonces puede ser una combinación de blancos de zinc con tierras. Y en la pequeña capa pictórica que estamos viendo acá se ven concentraciones de silicio y de aluminio, ¿sí?, que si bien no nos permite asegurar que hay la azurita, nos permite ser un indicio que después, cuando estudiemos por técnicas moleculares, vamos a poder corroborar. Acá hay algo interesante, que es la concentración de titanio, que parecería que hay titanio, pero cuando vemos la distribución con el bario, vemos que son exactamente idénticos, y eso se debe a que las bandas
K alfa y K beta del titanio y del bario se superponen. Entonces esto es un error del software que toma las señales del titanio y del bario como indistintas, ¿sí? Entonces esto se debe al bario, el titanio lo tenemos que descartar, no hay titanio en las capas subyacentes de la sección transversal. Entonces esta otra muestra que está tomada de la boina de uno de los personajes, que es un color verdoso, una mezcla de verde y amarillo. Tenemos los espectros puntuales, cuyos resultados se ven acá, y después el mapeo. En el mapeo lo que tenemos es, por un lado, en las capas inferiores tenemos concentración de zinc. Vale la pena destacar que esto no es la base de preparación, sino que es esta capa roja que estamos viendo. Después tenemos en el estrato amarillo, vemos concentraciones apreciables de cadmio y de azufre, que está acá arriba, ¿sí? Lo cual nos hace pensar que se trata de sulfuro de cadmio, amarillo de cadmio. El bario acompaña tanto a la capa de rojo, que tiene zinc y varita, digamos, litopom, y a su vez el bario y el azufre acompañan la capa de sulfuro de cadmio. Entonces estamos teniendo también el sulfato de bario como carga del amarillo de cadmio. Y después podemos encontrar, cuando hacemos el mapeo de carbono, podemos encontrar carbón en esta zona, ¿sí? Que sería esta capa negra que se observa acá. Y por el otro lado, esto fue bastante interesante, no hay muy buen contraste en la imagen, pero créanme que acá hay una capa de fósforo azul que nos hace pensar que esta capa es un negro de hueso, ¿sí? En vez de un negro de carbón. Entonces usó dos tipos diferentes de negro. Luego, las mismas secciones transversales las analizamos por microespectroscopía Raman para ahora condecir los resultados elementales con los resultados moleculares. Bueno, esto es un poco del fundamento. La espectroscopía Raman lo que hace es, con radiación láser, se excitan las moléculas, pero al ser de menor energía solo se excitan los orbitales moleculares y no los orbitales atómicos, como en los dos casos que vimos antes. Entonces esa información que nos da, esa dispersión del haz monocromático del láser, lo que nos da es información, al ser de orbitales moleculares, nos da información sobre las moléculas que componen los estratos, ¿sí? Nuevamente teniendo más resolución o mayor capacidad de identificación en moléculas inorgánicas. Entonces, si analizamos los estratos por color, lo que encontramos es que el estrato azul se trata de la azurita en esta muestra. Esta muestra era la del cielo justo a la izquierda del edificio. Gracias. Después vamos a tener concentraciones de anatasa, que es el blanco de titanio, pero que no se encuentra, o sea, es como a nivel de incrustaciones en la capa pictórica, no como pigmento, ¿sí? Utilizado. Negro de carbón en este caso. Y en el estrato rojo, de acuerdo a lo que nosotros estábamos encontrando, que no encontrábamos ningún marcador de pigmento inorgánico, se encuentra el rojo de naftol. Y este rojo de naftol nosotros lo encontramos en investigaciones anteriores de pinturas comerciales que tenemos de referencia, que se condice perfectamente. Este espectro es de nuestra biblioteca de referencia, digamos, que se condicen muchísimos picos con el resultado que obtuvimos para este cuadro. Entonces nos hace pensar que son pigmentos orgánicos que se estuvieron utilizando de pinturas comerciales de alrededor de los años 40. Por otro lado, este azul, este pequeño estrato azul, en consonancia con los resultados que habíamos obtenido en microscopía electrónica, nos muestra que la azurita es uno de los azules, pero también está compuesto por azul de Prusia, que si bien no le prestamos mucha atención al hierro
en los análisis anteriores, porque estaba distribuido en toda la muestra. En este caso nos aclara o nos ayuda a aclarar que también en la capa pictórica se está usando azul de Prusia. Y el verde subyacente se trata de una tierra verde, que también está compuesta por hierro. Por eso cuando analizamos por espectroscopías elementales, no tenemos diferencia, vemos hierro siempre, ¿sí? Hierro y zinc, la base de preparación, que acá no se ve, y todas las capas de hierro. Y por último, tenemos la sección transversal de la boina de uno de los personajes, donde encontramos el amarillo, que es una témpera alba amarilla, o sea, con mucha precisión, pero que condice con el amarillo de cadmio, y un verde de ftalocianina, que este es un compuesto que es cromo coordinado con el colorante orgánico ftalocianina, que dan distintos tonos de verde. Entonces, retomando la tabla que Fernando les había mostrado cuando había terminado de fluorescencia de rayos X, ahora empezamos a tener más claridad en lo que los pigmentos que lo componen, porque son la conjunción de 3 líneas de evidencia distintas y líneas de evidencia algunas con distribución espacial en las 3 dimensiones de la obra. Entonces vamos a ver que en los blancos tenemos blanco de zinc, blanco de plomo y blanco de titanio. Blanco de titanio más en las etapas posteriores, ¿sí? Se ve mucho en la cartela, esta que fue modificada varias veces. Alejandro seguramente va a hablar algunas cosas de eso. Y después, para el caso del rojo, tenemos el rojo de naftol, que tiene este código. El azul, mezclas de azul de Prusia y lazurita. En el caso de los verdes, tierra verde y verde de ftalocianina. Amarillo de cadmio para los amarillos y 2 tipos de negro, que esto sí no lo esperábamos, negro de hueso y negro de carbón. Vale la pena destacar acá, este es el trabajo previo que publicaron Fernando y Néstor Barrios hace varios años ya, 2010, donde se ve cierta concordancia entre los elementos, salvo algunas excepciones. Creo que, a ver, el amarillo de cadmio estaba, el verde de ftalocianina creo que era una de las diferencias, que en uno había verde de cromo y en el otro, manifestación se usa verde de ftalocianina. Entonces, ahora creo que me puedo sentar de vuelta. Por otra parte, separamos ahora las muestras que hicimos sección transversal. Fernando les comentó al principio. Sección transversal y la otra se separó para poder ser analizada para determinar el aglutinante. Por una técnica que se llama cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masa. Estas muestras las analizamos en colaboración con el grupo de Marta Mayer en la UBA, ¿sí? Y lo que vamos a hacer ahora es separar los compuestos orgánicos de acuerdo, vamos a separarlos en moléculas, es decir, la proteína la vamos a separar en aminoácidos y vamos a estudiar sus aminoácidos, y los ácidos grasos, los aceites los vamos a separar en sus ácidos grasos constitutivos, y eso lo vamos a analizar. Entonces lo que vamos a obtener es un cromatograma donde cada pico es una molécula, y de cada pico nosotros podemos obtener lo que se llama un espectro de masas, que es lo que es como una huella digital de el compuesto que está saliendo en ese momento. Entonces nosotros podemos ver los perfiles, pero a su vez podemos identificar cada una de las moléculas que representan los picos del cromatograma de abajo. Entonces, primero analizamos la base de preparación y encontramos una distribución y una composición mayoritaria de aminoácidos y con una menor proporción de ácidos grasos. Por el otro lado analizamos la capa pictórica y obtuvimos los mismos resultados, pero con una composición un poco más grande de ácidos grasos. Dentro de los ácidos grasos se encontraron los ácidos grasos clásicos que están, o sea, que no son distintivos de algún tipo de aceite,
pero encontramos ácidos grasos que indican degradación, que son los diácidos, ¿sí? Que son los ácidos grasos que por causa del tiempo se cortan, se oxidan, ¿sí? y empiezan a dar ácidos dicarboxílicos. Eso el análisis de estos perfiles de aminoácidos junto con los perfiles de ácidos grasos nos hacen asegurar la presencia de una cola animal, ¿sí? Por presencia del aminoácido hidroxiprolina, que es característico, es marcador, y cierta proporción de aceite vegetal con mayor proporción en la capa pictórica. Sí, había una hipótesis que se trataba de que podía ser un temple al huevo, lo cual desde el punto de vista de estos resultados analizados por esta técnica son bastante improbables, ya que uno de los aminoácidos característicos del huevo es la serina y no se encontraron concentraciones apreciables de ese aminoácido en las muestras. Sin embargo, nosotros estamos continuando con el trabajo buscando analizar colesterol, que es otro de los marcadores que se puede llegar a encontrar en presencia de huevo en las muestras, ¿sí? Pero es un trabajo que estamos continuando ahora. Entonces, para redondear un poco, y les paso con Fernando de vuelta, los aglutinantes que están presentes son cola animal mayoritariamente y pequeñas proporciones de aceite vegetal. La base de preparación es un estrato de blanco de zinc y los pigmentos son los que se ven acá que ya estuvimos discutiendo. Los dejo con Fernando, que quería hacer un último cierre sobre las estratigrafías. No, era solo para mostrar que no solo hay similitud en los pigmentos, sino en la forma de construir en la obra. Lo que vemos de este lado es manifestación, del otro lado es chacarero, ¿sí? Y la forma en que construye, digamos, toda la secuencia estratigráfica y hacia el interior de cada uno de los estratos es bastante similar, ¿sí? Por suerte, esta mañana recibí una buena noticia. Alejandro dijo que me iba a dar más muestras que ha tomado, o sea que esto sigue. Y nada, simplemente lo que hemos hecho hasta ahora es lo que queríamos compartir. Gracias. Bueno, gracias por la traducción. La verdad que lo han hecho mucho más sencillo para los que no estamos tan habituados a tanta técnica. Sí, por eso el tema de las muestras, porque había otras muestras más en juego. A mí me interesaba preguntar un poco esto del dibujo subyacente, ¿no? Porque estas partículas de carbón, quería como consultarles si son solo, digamos, si podrían atribuirse, porque quizás no lo vimos tan nítidamente por ahí en otros estudios, ¿no? Si podrían atribuirse al empleo, digamos, como que Berni bocetaba, ¿no? De alguna manera las figuras primero con carbón y después trabajaba las pinturas. Y eso también es lo que se puede ver en las muestras. Sí. En Chacareros coincidió con que teníamos que justo restaurarlo, entonces tuvimos la oportunidad de tomar un número más interesante de muestras. Eso ahora se está modificando con lo que nos dijo Alejandro, ¿sí? Entonces, en su momento con Néstor lo atribuíamos justamente a ese dibujo preparatorio, ¿sí? Coinciden varias cosas. Una es ese trato negro muy finito, muy suelto, ¿sí? En el medio de una secuencia estratigráfica que tiene nada que ver con el color del elemento figurativo en cuestión, ¿sí? Entonces sería muy difícil de explicar, ¿sí? Coincide con que es carbón, el grado de carbón amorfo, cosas que no importan mucho, pero que estarían relacionados con
muy probablemente con una carbonilla, ¿sí? Entonces, por eso nos arriesgábamos a, en su momento, hipotetizar y decir que podía ser un dibujo preparatorio. Otra cosa que era interesante era que se ve en la muestra de abajo, hay varias de estos estratos negros, ¿sí? Y o casualidad vuelve a aparecer en manifestación, eso que mostraba Marcos, que todavía es más loco porque el de abajo parece que es carbono negro de hueso, ¿sí? Y el otro estrato negro es carbón, ¿sí? Es muy, muy probable. Además, se ven en las dos obras se ven esas partículas de carbón que están sueltas, ¿no? Néstor en su momento se animaba a ir más allá, porque cuando uno a veces boceta y todo eso suele fijarlo, ¿sí? Para que no se mueva. Él decía que es muy probable que no lo hubiera fijado o apenas, porque cuando viene con el estrato que sigue, se desprende parte de esa carbonilla y se mezcla con el estrato que sigue. Una hipótesis. Pasando más allá de las cuestiones técnicas y que siempre hemos discutido las condiciones materiales, económicas de producción, que aparezca tanto el hierro en todos los pigmentos, no sé, probablemente le haya comprado ferrites baratos, ¿no? Y armado en las pinturas, más que utilizar preparados industriales, ¿no? Sí, esa podría ser una hipótesis. Ahí hay que considerar otras cuestiones como es el bario. Viste que el bario lo vemos. Exacto. Si él lo hubiera armado, entonces estaría hablando de un manejo muy profundo de lo que es la pintura, porque estaría no solo armándola, sino que estaría extendiéndola, ¿no? O sea, poniéndole una carga. No hay que olvidarse que él viene de talleres en su formación juvenil, como viene enseñó varias veces Fantoni en sus textos, de vitraleros, de cuestiones con mucho oficio en este uso de materiales, ¿no? Sí, sí. O sea, no lo descarto, digo que si ese fuera el caso, habría un saber. Que bueno, que además ya algo estuvo hablando, que viene también mucho más atrás, ¿no? De cuando empiezan a leer todos esos tratados bastante antiguos, ¿no? Algo que me llamó la atención, que lo comentábamos en una de las reuniones, las primeras era como Siqueiros, ¿no? Cuando está empezando con el aerógrafo y todo eso, está fascinado con Chenino Chenini y dice cómo no está traducido al español, ¿sí? Entonces, sí, es probable. ¿Ale? Bien, sí, son muchos temas que se me están mezclando en este momento, pero con respecto al dibujo subyacente, ¿no? Que veo que es una preocupación de Valeria y de todos, yo creo que esto que afirmamos en algún momento, que él pinta sobre superficies pintadas, digamos que no hace reservas, ¿no? Que se dijo hoy, no es tan así. Yo creo que en las figuras, en los fondos, puede ser que pinte sobre los fondos porque hay evidencias. Y acá te respondo ahora otra inquietud tuya, o no sé, dejaste como que no se sabe qué es ese rojo que aparece en la muestra 2 de arriba. Eso es parte del muro negro, tiene ese rojo abajo, o sea que ha sido originalmente rojo, después se aplicó el negro y después el cielo. Esa muestra es el pentimento del cielo que tapa el negro del muro, no sé si me siguen, ¿no? ¿Eso estaba claro o lo estoy aclarando ahora? No sé. Bueno, y entonces en cuanto al dibujo subyacente, en las figuras no se superponen casi nunca, ¿no? Se solapan un poco porque es una pintura suelta, pero digamos no hay invasiones muy grandes de una figura con otra, ¿no? Y yo creo que esto de la carbonilla es muy sugestivo. Estos estratos finitos, él puede hacer tanto por incluso las pocas fotos que hay de él trabajando, también hace dibujo subyacente con pintura. Por eso ese
pigmento de hueso, me imagino ahora, que nunca lo había pensado porque no me acordaba, no lo habían dicho ustedes, podría ser un pigmento de un material aglutinado y pintado con un pincel. Y la carbonilla corre por otro lado, ¿no? Sí, esto es un work in progress, estamos discutiendo justamente acá. Sí, nosotros, ¿te acordás que llegamos de viaje sábado a la noche y el lunes recién nos habían dado turno? ¿Lunes fue? No, lunes feriado, martes. Microscopía. Así que esos resultados todavía los tenemos que discutir, hay que armar un informe, todo eso, pero casi seguro que hay negro de hueso. Dos, este estrato rojo grande, vos decís, mirá dónde está tomada la muestra, vos decís que corresponde a cuál muro, ¿al de abajo? Es el cielo que está tapando el muro, la M2, ¿no? El M2. En la muestra 2. ¿no? Sí. Es el cielo que está tapando, hay un pentimento ahí, el muro fue tapado con cielo, y ese muro a su vez tiene un rojo abajo, ¿no? De la casa. Ese rojo está ahí como una base que ha hecho posiblemente una mancha, primero todo el plano de lo que era la casa y después ya se la pared, ¿no? Bien. Entonces, sí, es como un primer estrato de toda la casa, sí, porque después está pintada la casa y después está pintada la sombra de la casa, y después recién está pintado el cielo, ¿sí? Igual, no sé, Alejandro, pero habría que ver después esta muestra, cómo encaja con el tema, porque esos dos estratos negros, está bien que ahí hay muchas cosas, pero no lo sé. Esta también me interesa. Esta me da la impresión que es del repinte de la gorra, ¿no? No sé por qué sacamos esa muestra, pero por la composición me da la impresión que es del repinte. Tiene un repinte muy importante, digamos, que se diferencia de otros, la gorra, y me cierra mucho todos los pigmentos que están mezclando ahí, y que es bastante posterior, digamos, a la pintura, ¿no? No parece por los pigmentos presentes que sea muy posterior. Digamos, la pintura, no en la aparición en el mercado ni eso, sino como los que usó para hacer la primer pintura eran muy sencillos todos los pigmentos, aunque ahora me entero que el rojo es un orgánico, que no lo teníamos, pero esa composición de capas, sobre todo, me parece que es, porque es una pintura que tiene más cuerpo que el resto, si la vemos de cerca, tiene más cuerpo que las otras capas, ¿no? Pero todo esto es especulativo. Sí, porque con ese criterio esta también es bastante elaborada desde el punto de vista estratigráfico. Es menos capas. Esos son repintes del cielo, ¿no? Sí. El último estrato. Abajo tenés 1, 2, 3, 4, ¿sí? Más todo lo que sigue para abajo porque no está la base. Esa es la casa a la derecha. La casa a la derecha. Hay, con esta M2, creo que en la foto que había mostrado Silvia se ve, ¿no? Que sigue la casa, a donde ahora hay celeste. Eso como que fue repintado. Disculpen, incluso a simple vista, para los que están acá y tenemos la obra arriba, uno va y ve, en esa parte podés ver claramente que está superpuesto el cielo sobre la construcción. Y como dice Alejandro, en ese cuadrante, como hay faltantes, nosotros mostramos en la diapo la gorra y hay como microfaltantes y ves rojo debajo. O sea que claramente en esa zona hay un plano de rojo más grande o más extenso que la casa que vemos. Y lo otro que quería comentar sobre la muestra que hablaban recién, en realidad van a hablar Roberto Amigo y Alejandro a la tarde, supongo de eso. Justamente ahí está el cartel que está tapado. Entonces, abajo hay otra cosa, abajo de ese personaje. ¿De cuál? Abajo de la boina. El M12. Ahí. Ahí justamente tenemos una modificación de Berni en el proceso creativo, muy importante, pero la van a hablar ellos a la tarde, claro.
¿Querés contar? Es que es lo que van a mostrar ellos luego. Se vio en las radiografías que por ahí pasa un cartel enorme y ahí tenemos muchas capas que justifican también o complementan, digamos. Sí. Claro, pero... Yo ya no sé, estoy un poco perdido sobre dónde vamos con la discusión. Yo empecé contestando lo que preguntó Valeria sobre la probabilidad de que esto, ¿sí?, se corresponda a un trabajo de Carbonilla, nada más. ¿Sí? Después el resto no dije nada. ¿Está claro? Me parece perfecto. Gracias. Tengo otra pregunta, si puede ser, o no sé, o hacemos de cuenta que no la hago. Pero... No, sí, por favor. No, simplemente decía que no me hacía cargo de todo el resto, nada más. Simplemente la primera respuesta. Ok, el amarillo, Alba, ¿corresponde a toda esa masa de amarillo o dentro de ese...? Toda esa masa de amarillo, eso es un estrato que está, ¿ves? No es un estrato homogéneo, eso es lo que estaba tratando de decir. Y eso se ve en casi todas partes de la obra, ¿sí? Por eso le había dicho a Ale que acá también se ve en la otra, ¿sí? Eso es bastante heterogéneo al interior, pero podríamos decir que... ¿Sí? Ahí está. ¿Quieres explicar? No, que la distribución de cadmio, o sea, es bastante homogénea. Y, a ver, en el mapeo de cadmio, acá, todo este estrato amarillo, o sea, el cuadrado sería la foto. Acá tenemos todo el estrato amarillo que salvo esta partícula de acá y alguna otra partícula por acá, todo tiene una distribución bastante homogénea de cadmio. No significa que sea la misma mano de amarillo de cadmio, sino que pueden haber sido dos eventos de pintado, pero con un amarillo de cadmio. Y a juzgar por la distribución de bario, también significa que es prácticamente el mismo material, porque por ahí podríamos tener distinta composición en las cargas. Estamos ahí hilando un poco más fino. Lo mismo que en la intensidad del pigmento. Fíjate que esto que se ve acá en la sección transversal, esta partícula media amarilla, en realidad es una partícula de carbón que seguramente por algún efecto óptico en el pulido o algo por el estilo no se está viendo bien negra. Pero parecería que es todo el mismo material, aplicado en una o dos veces por esta heterogeneidad que marcaba Fer. Gracias. No, por favor. Y aunque vamos a hablar después, no vamos a tener esta imagen, entonces me interesa marcar que se ve con claridad que está el blanco y después y el carbón que se ve puede ser también parte de la posible escritura que haya tenido esa cartela tapada, esa pancarta tapada. Sí. ¿Sí? Porque el blanco desaparece después, si no, no se justifica porque esté puesto ahí. ¿Sí? Sí. Entonces, sí. También podemos ver que el negro corresponde a parte de la escritura. ¿Sí? Y después lo pone la gorra, está arriba de eso. ¿No? Sí, sí. Porque nosotros vemos la superficie, ¿no? Entonces para pensar desde la superficie. No, claro, claro. Ese es el primer estrato negro, ese es el blanco que te referís, Igor, y viene otro negro arriba. Aprovecho y adelanto yo una pregunta, ¿no? Si efectivamente estos fueran dos negros distintos, ¿sí? Está hablando de un lapso temporal. El negro de abajo es el tipo de carbonilla y el otro es el de la letra, por lo tanto no es carbonilla. Ese es lo que pregunto. Sí, yo no te lo puedo responder, pero te puedo repreguntar. No podría pensarse, ¿sí?, en dos eventos separados temporalmente por la variación del... Porque no creo que vos cambies de un negro de carbón a un negro de... No, porque el otro es la letra sobre la pancarta negra. A eso voy, usted se pregunta por qué hay dos negros. ¿Y por qué no tenés entonces la letra sobre la otra pancarta negro de hueso? No, creo que lo que está contemplando que se puede hacer un tiempo cercano en la misma confección, digamos, la aplicación de un dibujo con carbonilla y después un estrato negro pincel. Es lo que digo, es la
Pero a pincel también lo podés hacer con el otro negro. Bueno, usó los dos. No, ya lo sé, o sea, pero digo, tenés ahí, y no, porque vos estabas diciendo antes que es probable que él preparara todos los cosas. No, hay una cosa que es, vamos a ver, él utiliza fotografías de los y busca carboniza directamente, conocemos muy pocos bocetos. Hay muy pocos bocetos y los bocetos generalmente están, tipo el de Medianoche en el Mundo, que se restauró Alejandro en un momento, que son muy distantes de la obra terminada. Por lo tanto, si no hay estudios preparatorios en una obra de este tamaño, la hipótesis lógica es pensar que trabajó directamente sobre el soporte. Por lo tanto, si trabajó con fotografía, lo más lógico es pensar algunos mecanismos de proyección de la imagen, ¿no? Que eso es lo que discute las cuestiones de la reserva o no, ¿no? Si hay proyección, ¿no? Hay reserva, ¿no? Pero bueno. O un mecanismo de pasaje mecánico, tipo espolvorero, alguno de esos que usaban de la tradición italiana. Pero como las imágenes no tienen la misma escala que la fotografía, seguramente han sido proyectadas, ¿no? Ahora, ese dibujo inicial de la proyección posiblemente lo haga en Carbonilla, siguiendo la hipótesis del trabajo de Chacareros de que trabajó con carbonilla. Y ese trabajo con cierta carbonilla es de larga tradición. Priliano Pueyrredón, por ejemplo, también dibujaba directamente sobre la tela y con trazos de carbón también, ¿no? Y se ve, si uno se acerca muy fijo al rodeo, puede encontrar hasta las líneas de dibujo, ¿no? Si lo mira como un obsesivo, ¿no? Entonces no es que es una innovación. Entonces, después, si sobre un sector, después del dibujo previo, él va a modificar compositivamente, por alguna cuestión compositiva, yo tengo una interpretación distinta, no solo compositiva, es que pinta la cartela, empieza con algunas letras, después la tapa porque no le funciona compositivamente o discursivamente, entonces tenemos esos dos registros, uno de la carbonilla inferior y otro de la escritura pincel, simplemente. A ver, no puedo refutarlo. Por eso es hipótesis. Yo sumaría a eso dos cosas por ahí más técnicas. El espesor de los estratos no son muy, no sé, o sea, estoy hablando por mí, no lo hago firmar a Fernando esto. El grosor de los espesores es muy fino y se condice por ahí más con algo un boceto, que se haya bocetado arriba de la cartela, por ejemplo. Y por el otro lado, estadísticamente las chances de pegarle a una letra son bajas también. O sea, cuando vos tomás una muestra. No, digo, en un cartel tomar una muestra de 1 milímetro y ver justo dónde estaba la letra es también difícil. Hemos intentado incluso con rayos X a veces tratar de tomar una muestra donde estaba tal motivo y no podíamos. En este caso puede ser también, tendríamos que tomar más muestras, siempre para ver. Bueno, aclarar que discutimos acá porque son elementos están justificadas que traen a la presentación que no los vimos en la última reunión. Nada más, ¿no? Para aclarar, porque si no parece que estamos locos. No, ahí también estoy en desacuerdo. O sea, que lo discutamos acá no contradice que estemos locos. ¿Sí? Nada, o sea, ahí no te, como decía Marco, no es irrefutable, una hipótesis, habrá que ir más allá. Sí me hace ruido, mucho, que sea todo parte de un mismo evento, esos dos estratos negros. Si yo tuviera que arriesgar, diría que no. Pero también poco irrefutable, ¿no? No, solo como para ampliar a esta cuestión y que después de escuchar el desarrollo ahora, pero a la derecha, esa zona que mostrábamos con Florencia y Damasia, digamos, aparecen ahí esas letras, esos fantasmas de letras de intervención podríamos interpretar pintadas sobre pared, no es pancarta. Acá, digamos, las imágenes han dado eso que vos viste en las reuniones, que es un intento de pancarta que después no sigue. Es retentador pensar el tema de la letra y qué diría, pero no aparece. Digo, esa como tensión entre la letra que no está y que podemos presuponer y que si lo leemos también en clave del grabado, tal vez contemporáneo, que aparece,
digo, a la derecha están esas letras, digo, como ahí por esa tensión, más o menos a la misma altura de la composición, uno muy en primer plano, uno en el fondo, como claro, como rápido, digo, hay ahí como una línea, una fuga y una relación, bueno, qué duda, estaría, nada, qué intriga, las letras, digo. Bueno, no sé si alguien quiere hacer algún comentario o pregunta más. Si no, bueno, vamos a hacer un corte ahora hasta las 2:30 para continuar después con las otras mesas.